En el Amazonas, la acción, la vida y la muerte están en activo las 24 horas del día. La lucha por la supervivencia es letal, aunque con alguna que otra recompensa. En el corazón del Amazonas se encuentra una fuente de alimento interminable, pero al mismo tiempo alberga una competencia brutal por los recursos necesarios para la supervivencia. Los instintos salvajes son los mejores aliados para un entorno donde el peligro puede estar a la vuelta de la esquina. Escondido entre los arbustos, al acecho constante del enemigo. La competencia en este inestable ecosistema es letal. Jaguares atacando cocodrilos sin descanso, anacondas devorando venados enteros en un descuido, águilas arpías descendiendo en picada para llevarse monos aulladores desde las copas de los árboles, y pirañas reduciendo a los huesos a cualquier animal herido que caiga al agua. Un nuevo nivel de peligro se encuentra en este primitivo ecosistema, donde la lluvia proviene de los árboles y donde raíces gigantes pueden formar trampas naturales capaces de atrapar a pequeños mamíferos y reptiles, dejándolos vulnerables ante cualquier depredador. La selva amazónica no descansa. Cada amanecer despierta con el canto de las aves y el crujido de ramas bajo las patas de depredadores sigilosos. El calor y la humedad son permanentes y con ellos la amenaza constante de emboscadas invisibles. En las zonas más sombrías de la selva amazónica, donde la luz apenas logra atravesar las copas cerradas de los árboles y el aire se mantiene espeso y húmedo, un cazador se mueve con sigilo. El jaguar prefiere la sombra, donde su pelaje moteado se confunde con las manchas de luz filtradas entre las hojas. Evita mostrarse, acechando desde el anonimato, aguardando el momento oportuno para atacar. La mayor parte de su rutina diaria transcurre en ese estado intermedio entre el reposo atento y el acecho paciente, recorriendo lentamente su territorio, marcando árboles con garras gruesas y husmeando rastros dejados por posibles presas. Al llegar la noche, cuando la temperatura desciende apenas y la actividad de otras especies se intensifica, abandona su refugio en busca de alimento. El jaguar, aunque es uno de los depredadores más eficientes del continente, también enfrenta riesgos. En el mismo territorio donde acecha, el caimán comparte la costumbre de emboscar. Silencioso y paciente, este reptil de mandíbula poderosa espera oculto en los márgenes del río, dominando las aguas oscuras con una presencia casi invisible. Sin embargo, fuera de ese entorno, sus posibilidades disminuyen. El jaguar conoce esas reglas no escritas del Amazonas. Sabe cuándo aventurarse y cuándo mantenerse a distancia. Aunque a menudo comparten los mismos espacios, la naturaleza de sus enfrentamientos depende siempre del terreno en que se crucen. Ambos cazadores se mueven en escenarios cambiantes, pero la ventaja del felino está en su agilidad terrestre, en su capacidad para desplazarse sin esfuerzo entre raíces, barro y ramas caídas. Allí donde el caimán se vuelve torpe, el jaguar mantiene su destreza intacta. Cuando se encuentran, el ataque se decide en cuestión de segundos. El caimán, confiado en su fuerza, intenta girar para atrapar con sus mandíbulas, pero el jaguar rara vez da oportunidad. Desde un ángulo lateral o trasero, el felino calcula la distancia, acecha entre la vegetación y se lanza sin previo aviso. Sabe que la única manera de evitar una lucha prolongada es inmovilizar la cabeza del reptil. Con una precisión brutal, sus colmillos perforan el cráneo, alcanzando el cerebro en una única mordida, mientras sus patas delanteras aferran con violencia el cuerpo escamoso. Todo se resuelve en un instante. Un salto preciso, una mordida certera en el cráneo y el enfrentamiento termina antes de que el reptil tenga oportunidad de reaccionar. Como regulador natural del equilibrio ecológico, el jaguar desempeña un papel crucial en su ecosistema. Su presencia controla las poblaciones de otros animales, como los herbívoros, que de otro modo podrían sobrepoblar el área, afectando el crecimiento de la vegetación.
Al mantener este equilibrio, el jaguar permite que las especies coexistan y que el hábitat se conserve en condiciones óptimas para la biodiversidad. La selva responde a cada movimiento del jaguar, ajustando sus ritmos a la presencia de este cazador que pocas veces se muestra. Así, desde las sombras, el jaguar mantiene el orden sutil que permite a la selva sostenerse. Sin embargo, la selva amazónica no solo está marcada por la presencia de depredadores como el jaguar, sino también por pequeñas criaturas cuyo veneno y camuflaje son parte de este complejo equilibrio. En las profundidades de la selva amazónica, donde los colores del follaje se entremezclan con sombras densas y la humedad impregna cada rincón, pequeños destellos de azul, rojo y amarillo se deslizan entre las hojas húmedas. Son las ranas venenosas, criaturas diminutas cuya piel luminosa no es un simple adorno de la naturaleza, sino una advertencia clara. Algunas de estas especies son capaces de generar toxinas tan potentes que en contacto con la piel o al ingresar en el torrente sanguíneo de un depredador pueden causar una parálisis casi inmediata, seguido de muerte en cuestión de minutos. Su vida diaria durante las primeras horas del día transcurre entre la búsqueda de pequeños insectos y artrópodos, cuyas sustancias químicas son transformadas en potentes toxinas. A pesar de su apariencia frágil, estas diminutas ranas han perfeccionado su modo de vida en un entorno que no concede margen para el error. Se desplazan con cautela entre raíces húmedas y piedras cubiertas de musgo, esquivando a los depredadores diurnos y evitando los charcos estancados donde acechan serpientes. Cada desplazamiento y cada pausa bajo una hoja están guiados por un instinto antiguo, afinado para distinguir cuándo avanzar y cuándo permanecer inmóviles. Algunas de estas ranas memorizan recorridos seguros dentro de su territorio reducido, identificando refugios momentáneos y zonas menos expuestas. Un comportamiento poco frecuente en anfibios de estas dimensiones. Sin embargo, no todas las ranas venenosas del Amazonas representan una amenaza indiscriminada para las demás especies. Algunas, incluso, establecen vínculos con el animal menos esperado, la tarántula. La rana coqui de lluvia y ciertas especies de tarántulas amazónicas han establecido una relación de convivencia que, si bien no alcanza la cooperación consciente, sí ofrece beneficios mutuos. La rutina de estas pequeñas ranas se entrelaza con la presencia de las tarántulas, que resguardan sus madrigueras en troncos huecos o bajo raíces expuestas. Mientras las arañas controlan la entrada de depredadores mayores y cazan insectos de mayor tamaño, las ranas se alimentan de pequeños invertebrados que podrían dañar los huevos de sus anfitrionas. Es habitual ver a ambas especies compartiendo espacios mínimos, vigilando desde sus respectivos refugios. La tarántula, que en otro contexto sería una amenaza, tolera la presencia de estas ranas, beneficiándose de su instinto oportunista para mantener a salvo su descendencia de plagas diminutas. En este ecosistema donde el peligro acecha en cada rincón, existen excepciones, vínculos inesperados que permiten a especies opuestas compartir territorio y beneficiarse mutuamente. Son la consecuencia de necesidades comunes y de instintos que posibilitan una convivencia discreta en un entorno implacable. En el Amazonas, cada pequeño detalle es crucial, puesto que las condiciones naturales pueden alterar por completo la dinámica de vida y muerte en cuestión de minutos. Aunque la selva parece a simple vista un entorno común, está llena de fenómenos naturales que definen la existencia de las especies que la habitan. Uno de los más característicos es la llamada lluvia interna, un fenómeno que ocurre cuando la humedad acumulada en las hojas altas de los árboles cae de manera constante incluso cuando el cielo permanece despejado. Esta precipitación no proviene de una tormenta lejana, sino de la transpiración de las plantas, que liberan vapor de agua en grandes cantidades. Para algunos animales terrestres, esta constante caída de agua
representa una oportunidad silenciosa. Aprovechan el sonido de las gotas al golpear el suelo y las hojas como una cobertura natural que disimula su avance. En un entorno donde cada sonido revela una posición, este murmullo persistente les permite desplazarse entre la vegetación sin ser detectados. Este entorno, tan hostil como provechoso, también favorece a otras criaturas como los tapires, animales de gran tamaño pero sorprendentemente discretos, que aprovechan la humedad para mantenerse frescos y evitar a los predadores más activos durante las horas secas. Incluso pequeños reptiles encuentran en esta lluvia persistente un alivio, ya que la constante humedad les permite mantenerse activos por más tiempo, explorando territorios donde, de otro modo, estarían expuestos al acecho de animales más grandes. La humedad constante, la vegetación cerrada y los suelos encharcados no benefician únicamente a quienes se desplazan sobre la tierra. Bajo la superficie turbia de lagunas, pantanos y cauces lentos, aguardan cazadores que no necesitan del sigilo entre las ramas ni del camuflaje en la maleza. Las anacondas, expertas en explotar las condiciones del terreno, han hecho de esos cuerpos de agua sus dominios. Allí, inmóviles y sumergidas casi por completo, solo dejan asomar parte de su cuerpo robusto, confundido entre raíces sumergidas y restos vegetales que flotan a la deriva. Su estrategia es simple y eficaz. No persiguen, no acosan a su presa. La anaconda espera, casi fundida con su entorno. Su método consiste en permanecer bajo la superficie donde la luz es escasa y el movimiento del agua oculta cualquier desplazamiento. Cuando un animal sediento se acerca al borde fangoso para beber, la serpiente actúa. Con un rápido movimiento, impulsada por la fuerza de sus músculos y el impulso del agua, se enrolla alrededor de su objetivo. No necesita colmillos ni veneno. La constricción es su arma, asfixiando lentamente mientras arrastra a su víctima bajo el agua. Es un ataque silencioso, donde el ruido del entorno y el constante golpeteo de las gotas en la superficie terminan por disimular los últimos movimientos de lucha antes de que todo vuelva a la calma. Este reptil posee una increíble capacidad para ajustar la presión de su constricción, adaptándose al tamaño de su presa, lo que le permite neutralizar incluso a los animales más grandes de manera efectiva. Así, en este escenario donde cada especie ha aprendido a adaptarse a las dificultades que impone el ambiente, la anaconda ha perfeccionado su técnica, convirtiéndose en una amenaza permanente para quienes bajan la guardia junto al agua. Su presencia, silenciosa pero constante, altera la conducta de innumerables especies que, aún dominando el terreno firme, saben que bajo el agua el orden de las cosas se invierte. Pero no todos los cazadores del Amazonas dependen del agua para imponer su presencia. En los márgenes de la selva, donde la espesura comienza a ceder y el terreno se mezcla con pastizales y riberas, aparecen figuras menos frecuentes, pero de igual letalidad. Uno de ellos es el lobo de crin. Aunque su presencia es escasa en la selva profunda, su capacidad de adaptación lo ha llevado a frecuentar sus bordes, donde la vegetación se abre y el terreno se vuelve más irregular. Este cánido de patas largas y cuerpo estilizado es un depredador oportunista, especializado en presas medianas, pero capaz de ajustar su dieta según la temporada. Roedores, aves, pequeños tapires y frutos silvestres como la lobeira forman parte de su alimentación. A diferencia de otros cazadores que prefieren moverse entre las sombras, el lobo de crin suele desplazarse a campo abierto, confiando en su aguda visión y su gran persistencia. No suele actuar en manada, lo que refuerza su perfil como cazador solitario. Su método combina sigilo y resistencia. Se aproxima con cuidado, detecta el rastro mediante el olfato y, llegado el momento, inicia una persecución prolongada. No es un corredor como otros felinos experimentados, más bien un perseguidor paciente que agota a su presa antes de dar el golpe final.
Aunque su mordida carece de la fuerza de otros cánidos, su tenacidad y su capacidad para desplazarse durante horas lo convierten en una amenaza constante en los bordes selváticos. Aunque muchos de sus depredadores recorren los senderos de tierra firme, las verdaderas amenazas de la selva no se limitan al suelo. Bajo la superficie de las aguas turbias, criaturas diminutas y letales acechan invisibles a simple vista. Entre esas amenazas ocultas, la piraña de dientes rojos se desliza entre raíces sumergidas y bancos de lodo. De aspecto modesto, podría pasar inadvertida, pero basta con que perciba una vibración irregular en el agua o el rastro de sangre para que su instinto depredador despierte. Actúan en cardúmenes compactos y coordinados, capaces de rodear presas mucho más grandes que ellas mismas. Adaptadas a moverse en aguas de corriente lenta, zonas pantanosas y lagunas conectadas a los cursos principales, estas pirañas se desplazan con sigilo entre raíces sumergidas y bancos de lodo. Aunque su reputación se ha magnificado, lo cierto es que son capaces de atacar animales de considerable tamaño cuando las condiciones lo permiten. Se han registrado casos en los que han depredado sobre capibaras heridos y aves acuáticas. Aunque son conocidas por su afición a la carne, también consumen insectos, crustáceos, carroña y restos de otros peces. No son cazadoras temerarias, sino prácticas. Atacan cuando tienen ventaja y cuando la presa se muestra debilitada o herida. En cuanto a su interacción con especies terrestres, rara vez representan una amenaza directa. Sin embargo, en situaciones extremas, si un primate o cualquier otro animal cae al agua herido o exhausto y un cardumen hambriento detecta su presencia, no dudarán en acercarse. La vibración desesperada y el olor corporal bajo el agua actúan como detonantes. Y aunque el ataque no siempre ocurre de inmediato, en un ecosistema donde cada oportunidad cuenta, la calma del agua puede romperse en segundos. Pero la selva no solo guarda sus depredadores bajo la superficie. A escasos metros de esas mismas orillas, donde la humedad dibuja un velo constante de neblina baja y las raíces se aferran como puños al barro, otro cazador acecha entre las sombras: el ocelote. De tamaño medio, este felino recorre los senderos naturales de la selva con una discreción absoluta. A diferencia del jaguar, su pariente más imponente, este depredador ha perfeccionado su vida en el bajo dosel, donde los claros son escasos y la luz apenas logra atravesar el denso follaje. Su pelaje moteado, mezcla de ocres y manchas negras, se confunde con las sombras irregulares proyectadas por las copas de los árboles. Este camuflaje no solo le sirve para acercarse a sus presas, sino también para evitar convertirse en víctima de predadores mayores, capaces de eliminar a cualquier competidor en su territorio. Durante el día, el ocelote reduce su actividad, refugiándose en troncos huecos, sobre ramas gruesas o entre las raíces de árboles gigantes. La humedad permanente del ambiente obliga a todos los cazadores de la selva a regular su esfuerzo, evitando desgastes innecesarios. Es al caer la tarde, cuando la temperatura comienza a descender y los sonidos de la selva cambian de tono, que este felino inicia su rutina de caza. Su técnica es oportunista, acechando pequeños mamíferos como roedores arborícolas. A diferencia del jaguar, no depende de grandes presas ni de emboscadas. Prefiere la sutileza, el acercamiento paciente y un ataque preciso, casi silencioso. Una de sus ventajas más notorias sobre otros felinos amazónicos es su notable capacidad para desplazarse en altura. Trepa con agilidad ramas y troncos inclinados, lo que le permite cazar en niveles donde pocos depredadores pueden competir. En épocas de lluvias intensas, cuando el suelo se convierte en un lodazal y muchas madrigueras se inundan, el ocelote traslada parte de su actividad a las copas bajas y medianas, acechando aves adormecidas y pequeños primates. Esto le otorga acceso a presas que otros cazadores terrestres no pueden alcanzar. Además, su comportamiento territorial es discreto pero constante.
marca rutas con orina, evitando enfrentamientos innecesarios con otros de su misma especie. Prefiere zonas de selva cerrada, alejadas de los claros donde los jaguares o grandes caimanes pueden detectarlo. Esa naturaleza solitaria y calculadora, adaptada a las sombras y al sigilo, convierte al ocelote en uno de los depredadores más exitosos y menos visibles de la Amazonia, a diferencia de otros cazadores como el jaguar, que necesitan áreas extensas para mantenerse. El ocelote ha aprendido a aprovechar los fragmentos de territorio, las zonas menos disputadas, los bordes de los ríos y los corredores naturales entre pantanos. Incluso su dieta se adapta con flexibilidad a los cambios de estación. En la época seca, cuando las presas terrestres son más accesibles, intensifica su actividad en el suelo. Durante las crecidas, cuando los bosques se inundan y el suelo queda cubierto por una densa lámina de agua, este felino desplaza su caza a árboles y ramas, o sigue los márgenes de islas naturales formadas por la vegetación flotante. Así, su presencia permanece casi invisible para la mayoría de los habitantes del bosque, pero su papel como regulador de poblaciones pequeñas es indispensable para mantener el equilibrio en este ecosistema, donde incluso el depredador más discreto tiene un papel esencial en la cadena que sostiene la vida. Las grandes serpientes, como las anacondas, acechan en las aguas turbias y espesas, siempre en busca de víctimas que les permitan alimentarse. Sin embargo, su presencia no solo impacta en las especies que cazan, sino también en aquellas que se benefician de su vigilancia. Los capibaras, por ejemplo, aunque presas naturales de las serpientes, se benefician indirectamente de la presencia de estos grandes depredadores. Al ser más cautelosos y mantenerse alejados de las zonas más profundas y tranquilas del río donde las anacondas acechan, estas presas forjan nuevas rutas migratorias que, a su vez, benefician a otras especies que dependen de estos mismos caminos. La presencia de un depredador crea una dinámica de vigilancia que organiza los movimientos dentro del ecosistema, obligando a los animales a adaptarse y modificar sus comportamientos. Algo similar ocurre con los jaguares, cuya caza no solo impacta a las presas directas como ciervos o capibaras, sino que regula también a las especies más pequeñas, manteniendo un equilibrio en la población de animales de menor tamaño. De este modo, el jaguar juega un rol crucial como regulador en la pirámide trófica, asegurando que las poblaciones de herbívoros no crezcan de manera descontrolada y agoten los recursos vegetales. Por su parte, los insectos y pequeños animales que habitan el Amazonas, a pesar de ser en su mayoría presas, también cumplen un rol de equilibrio. Los más pequeños, como las termitas o los insectos voladores, aunque cazados por aves y reptiles, ayudan a descomponer la materia orgánica y a mantener el ciclo de nutrientes en el suelo. Esta acción favorece el crecimiento de plantas que, a su vez, sirven como fuente de alimento para herbívoros y otros animales. Incluso los ríos, con sus aguas turbias, representan un punto de encuentro crucial para diversas especies. Las pirañas, depredadoras por excelencia, no solo son un peligro para los animales que caen al agua, sino que también cumplen una función de limpieza, eliminando los restos de animales muertos y evitando que los ecosistemas acuáticos se saturen de materia en descomposición. Así, aunque su ataque pueda parecer implacable, en realidad, desempeñan un papel vital para el mantenimiento del orden en su entorno acuático. Así, el Amazonas no es solo un campo de batalla donde los depredadores y presas libran luchas feroces, sino también un ecosistema profundamente interconectado, donde cada especie, independientemente de su posición en la pirámide alimenticia, juega un papel esencial en la preservación del equilibrio natural. Este complejo entramado de relaciones, que va desde la más feroz competencia hasta las alianzas invisibles, es lo que mantiene viva y vibrante a la selva. En el corazón de la Amazonia, cada depredador, cada presa y cada habitante invisible cumple una función que trasciende su propia supervivencia.
La selva se sostiene a partir de una red de relaciones donde incluso el cazador más solitario influye sobre la dinámica de vida que lo rodea. Bajo la espesura de la selva, allí donde la luz apenas alcanza y la humedad cubre cada rincón, una amenaza distinta avanza en silencio. Son las hormigas guerreras, cientos de cuerpos diminutos que se desplazan como una masa viva. Perfectamente sincronizadas, sus pasos transforman el suelo, obligando a insectos, reptiles y pequeños mamíferos a modificar sus rutas y buscar refugio en los árboles o las aguas cercanas. La selva, que nunca detiene su ritmo, parece detenerse unos instantes ante estas oleadas que no dejan nada a su paso. A diferencia de los depredadores solitarios, las hormigas guerreras basan su supervivencia en la fuerza colectiva. No construyen nidos permanentes. Son colonias nómadas que avanzan de forma constante, organizadas en castas donde cada individuo cumple una función específica. Las obreras, con fuertes mandíbulas, forman los flancos y capturan todo cuanto se mueve. Las soldados, de mayor tamaño, protegen los márgenes de la columna y se encargan de abrir paso entre la vegetación densa. En el centro, la reina, oculta y protegida por un anillo de guardaespaldas, garantiza la continuidad de la colonia. Esta organización les permite cazar de forma eficiente, desmantelando presas de mayor tamaño en minutos. Desde insectos y arácnidos hasta pequeños anfibios y reptiles caen sin parar ante su ataque coordinado. Su presencia no solo impacta a las presas directas. El movimiento de estas colonias altera la dinámica del ecosistema inmediato. Animales que de otro modo tendrían posiciones fijas de alimentación o descanso se ven obligados a desplazarse, evitando los corredores por donde avanza esta marea de insectos. Las hormigas no solo se alimentan de todo aquello que les sirva como sustento. En su afán de multiplicarse también depositan huevos en los lugares donde encuentran una abundante fuente de comida. Así, mientras las obreras recogen fragmentos de carne o restos de insectos, las nuevas generaciones nacen y comienzan a alimentarse del mismo festín que han encontrado. Aves, pequeños roedores, o incluso depredadores en proceso de descomposición, caen ante su avance, alimentando no solo a las obreras, sino también a las larvas que se desarrollan rápidamente, garantizando la perpetuidad de la colonia. Entre los restos de los animales muertos, las hormigas se centran principalmente en las partes blandas de la piel, los músculos expuestos y las vísceras si están accesibles. Los ojos, que suelen ser de los primeros tejidos atacados debido a lo fáciles que son de retirar, también se convierten en un objetivo primordial. El suelo del Amazonas nunca queda en calma. Cuando las columnas de hormigas guerreras abandonan una zona, otros habitantes de la selva retoman sus espacios, aunque siempre bajo la amenaza constante de depredadores atentos. En este escenario de acecho permanente, no todas las criaturas cuentan con la fuerza del número. Algunas, diminutas y solitarias, han desarrollado estrategias individuales tan eficaces que disuaden incluso a enemigos de mayor tamaño. El escarabajo bombardero es uno de esos ejemplos silenciosos de adaptación. Su cuerpo, pequeño y en apariencia frágil, oculta una de las defensas químicas más letales de la selva. Cuando una amenaza se aproxima, como suele ocurrir con las aves, este insecto activa un mecanismo interno capaz de disparar un chorro de sustancias químicas hirvientes. La reacción se produce en fracciones de segundo, alcanzando temperaturas cercanas a los 100 grados, suficiente para provocar una quemadura superficial y una irritación severa en ojos, pico y plumaje. No es una defensa letal para un ave, pero sí resulta lo bastante dolorosa y desconcertante como para interrumpir cualquier intento de caza. El disparo, certero y dirigido hacia los puntos vulnerables, obliga al atacante a retirarse, dando al escarabajo el tiempo necesario para desaparecer entre las hojas. Esta capacidad no solo garantiza su supervivencia, sino que también condiciona el comportamiento de otras especies que aprenden a reconocer el patrón y evitar en lo posible
ciertos rincones donde estos insectos abundan. La presencia de criaturas como el escarabajo bombardero demuestra que, en la selva amazónica, la supervivencia no siempre depende del tamaño ni de la fuerza, sino de recursos sutiles y mecanismos precisos que la evolución ha perfeccionado para equilibrar las dinámicas de caza y defensa en uno de los ecosistemas más complejos y hostiles del planeta. Mientras que en el suelo y entre la maraña de hojas secas se libran auténticas guerras de insectos y pequeños depredadores, las ramas más altas de la selva sostienen otro escenario, donde la ley de la supervivencia adopta formas distintas. Lejos del acecho silencioso de la hojarasca y de las ofensivas químicas de los insectos, en las alturas del Amazonas, la competencia se define por la visión aguda, la precisión y la fuerza. En las alturas del Amazonas, donde las ramas más robustas de los árboles centenarios rozan la bruma matinal, habita una de las criaturas más imponentes y reservadas de la selva, el águila arpía. Con su plumaje gris acerado, su cresta erizada y sus garras desproporcionadas, este depredador ha perfeccionado a lo largo de milenios un método de caza tan eficiente como implacable. A diferencia de otros cazadores que acechan desde el suelo, la arpía se vale de la complejidad del dosel como un recurso propio. No depende de la velocidad sostenida ni de largas persecuciones. Su método es el golpe certero. Espera, inmóvil, a que su presa se exponga. Una vez detectada, se desliza en picada con una precisión que desafía la densidad de la selva. Sus alas, adaptadas a maniobrar entre ramas estrechas, se repliegan en el último instante antes del impacto y sus garras se cierran con violencia sobre la víctima. Entre sus presas habituales se encuentran mamíferos como el perezoso de 3 dedos, así como aves de gran tamaño, como el tucán o el guacamayo. Estos animales, confiados en la seguridad de las copas altas, se desplazan por las ramas buscando alimento o descanso. Es en estos momentos de distracción cuando la arpía desciende sin previo aviso. No hay advertencia. El sonido amortiguado de las alas cortando el aire es casi imperceptible. En cuestión de segundos, una víctima es arrancada de la rama, su grito sofocado en el follaje denso, mientras el resto de la fauna se congela, desconcertada. Aquel alimento no es para ella sola. La arpía regresa entonces a su nido, construido en la horqueta de un árbol gigantesco, donde suele cuidar a una sola cría durante 2 años completos, dedicándole un cuidado minucioso y una provisión constante de alimento. Para el águila arpía, la vida transcurre entre largos periodos de vigilancia, reposo y caza. Desde lo alto de su atalaya natural, este depredador contempla las copas en busca de cualquier signo de movimiento. Durante las primeras horas del día y al atardecer, cuando la actividad de la selva se intensifica, la arpía despliega su instinto cazador. El resto del tiempo lo dedica al descanso, acicalando su plumaje o permaneciendo inmóvil en lo alto de los árboles, dominando un territorio que pocas criaturas se atreven a cruzar. Pero incluso en su reinado de silencio y sombras, nada permanece quieto por demasiado tiempo. La selva respira, se agita y responde, y en ese entramado de ramas entrelazadas, otras criaturas han aprendido a sobrevivir en permanente estado de alerta. En las copas altas del Amazonas, existe una de las especies más características de este nivel del bosque, el mono aullador. Conocidos por sus potentes vocalizaciones que atraviesan kilómetros de espesura, los monos aulladores han sabido perfeccionar un sistema de comunicación adaptado a un entorno en donde la visibilidad es limitada, y los peligros acechan tanto desde el suelo como desde las alturas. Sus aullidos no son simples llamados territoriales, sino advertencias, señales de alerta y mensajes codificados que permiten a los grupos mantenerse conectados a través del dosel. Cuando una amenaza se aproxima, ya sea el revoloteo sigiloso de una arpía, el movimiento furtivo de una serpiente arbórea o el eco de un jaguar trepando los troncos,
Las gargantas de los aulladores se activan en una sinfonía grave y sostenida que mantiene la cohesión del grupo y en ocasiones disuade a los cazadores más oportunistas. Para sobrevivir en este entorno elevado, los monos aulladores han desarrollado adaptaciones físicas que les permiten desplazarse con seguridad y destreza entre las ramas. Sus extremidades, largas y poderosas, están diseñadas para sujetarse a las ramas más gruesas, mientras que su cola prensil actúa como una quinta extremidad, capaz de enrollarse con firmeza alrededor de los troncos y permitirles colgarse o balancearse sin esfuerzo. Este apéndice muscularizado les otorga una estabilidad crucial al moverse a través de los árboles, reduciendo al mínimo los riesgos de caída. En contraste, su desempeño en tierra es torpe y limitado. Sus cuerpos, adaptados al dosel, carecen de la agilidad necesaria para enfrentarse a los depredadores terrestres o para desplazarse con rapidez sobre el suelo húmedo y plagado de obstáculos de la selva. A pesar de su preferencia por las alturas, hay ocasiones en las que uno de estos primates desciende, ya sea por la escasez de alimento o por la búsqueda de agua durante las épocas de sequía. En estos casos, el riesgo se multiplica. Un ejemplar que abandona la seguridad de las ramas queda expuesto a los cazadores del suelo, como jaguares, serpientes constrictoras y pumas. En una situación habitual, un joven macho, alejado momentáneamente de su grupo, desciende a una zona despejada para alcanzar unos frutos caídos. Desde la penumbra de la maleza, un puma observa. La aproximación es silenciosa y medida, pero un movimiento inadvertido del felino alerta al mono, que reacciona en fracciones de segundo. La velocidad no es su fuerte en tierra firme, pero su capacidad para trepar le permite alcanzar el primer tronco cercano y, con la ayuda de sus fuertes extremidades, escala con rapidez. El felino, adaptado al sigilo y la potencia más que a la persecución prolongada, abandona la caza a los pocos metros. En lo alto, el joven mono se reúne con su grupo, que responde con un coro de aullidos, no solo como alivio, sino de victoria. Pero para el puma, cada intento fallido es parte de un juego mayor. Sin perder tiempo en lamentos, se desliza de nuevo entre las sombras, buscando en otros rincones de la selva su próxima oportunidad. Es paciente, metódico y discreto. Mientras otros depredadores se lanzan a la acción, él espera. Acecha desde las sombras, desplazándose sin dejar rastro, midiendo cada movimiento de sus presas. Esta forma de cazar, alejada de la imprudencia, ha convertido al puma en uno de los cazadores más eficaces de la selva, capaz de aprovechar cualquier descuido con precisión letal. No muy lejos de allí, un pequeño grupo de pecaríes revuelve el suelo húmedo en busca de raíces y frutos caídos. Su andar es nervioso, pero no constante. Hay momentos en los que la vigilancia se dispersa y la atención colectiva se quiebra. Es entonces cuando el puma detecta su oportunidad. Sin emitir sonido alguno, se desliza con absoluta cautela hacia su objetivo, un pecarí joven que se ha apartado inadvertidamente del grupo. Los ojos del felino se fijan en la presa, calculando cada movimiento. El terreno cubierto por hojas secas y sombras se convierte en su aliado. En el momento preciso, el puma lanza su ataque, saltando desde su escondite con la velocidad y precisión que caracterizan a este cazador experto. El pecarí, incapaz de reaccionar a tiempo, cae rápidamente bajo la fuerza del felino, cuya emboscada no deja margen para la huida. De hábitos solitarios, el puma evita tanto a otros depredadores como a sus propios congéneres. Su territorio, marcado en secreto con señales químicas imperceptibles para la mayoría de las especies, puede abarcar kilómetros de selva cerrada, laderas de montaña o llanuras bajas. A diferencia de los felinos más ruidosos y territoriales, el puma prefiere la invisibilidad. Esta conducta reservada le permite compartir hábitat con depredadores más grandes, como el jaguar, sin entrar en conflicto directo. El puma, sin embargo, no solo se dedica a cazar. Sus días son un equilibrio constante entre acecho y descanso.
En las horas más calurosas del día, se refugia en lugares elevados, como ramas de árboles caídos o grietas rocosas, donde el sol no lo afecta directamente. El reposo, aunque aparentemente tranquilo, se caracteriza por una vigilancia continua. Sus sentidos permanecen alerta, siempre atentos al más mínimo cambio en el entorno. A menudo, el puma recorre su territorio con gran sigilo, marcando sutilmente sus límites con feromonas o marcas visuales, como arañazos en los árboles. Sin embargo, rara vez interactúa con otros de su especie, prefiriendo la soledad para evitar el desgaste de una confrontación innecesaria. Incluso cuando se encuentra con un congénere, mantiene una distancia considerable, reconociendo la peligrosidad de los encuentros territoriales. En las noches, cuando el fresco aire de la selva invita a la actividad, el puma se adentra en su territorio en busca de presas. Su agudeza visual se adapta a la oscuridad, permitiéndole detectar movimientos a distancias que otros depredadores no pueden alcanzar. A diferencia de muchos felinos que prefieren cazar en grupo, el puma es un solitario por naturaleza, aprovechando el silencio y la opacidad para acercarse sigilosamente a sus víctimas. Sin embargo, su vida no es solo caza. La adaptabilidad del puma le permite subsistir en una variedad de hábitats, desde bosques densos hasta áreas montañosas abiertas. La búsqueda de alimento no se limita a una presa específica. Aunque prefiere animales de tamaño mediano, no duda en cazar incluso criaturas más grandes si las circunstancias lo requieren. Este carácter adaptable le permite sobrevivir en paisajes cambiantes, como las selvas donde el flujo de presas puede variar de una temporada a otra. Su capacidad para moverse silenciosamente en la oscuridad de la selva y su instinto para elegir el momento adecuado para atacar hacen que el puma sea un depredador temido, aunque rara vez visto. La rutina diaria de este felino está marcada por su capacidad para desaparecer en su entorno y su paciencia infinita, una cualidad esencial para su supervivencia en los complejos y competitivos ecosistemas de América. Cuando la temporada seca se instala sobre el Amazonas, el paisaje se transforma de manera silenciosa pero implacable. Lo que hasta hace unas semanas eran ríos caudalosos se reducen a canales estrechos, y las lagunas donde antes abundaban los peces se convierten en charcas turbias, separadas por franjas de barro agrietado. La humedad persistente del ambiente cede lentamente y una bruma cálida reemplaza al manto de niebla que solía ocultar las orillas al amanecer. Con el descenso del nivel de las aguas, los caminos naturales de la selva cambian. Los animales que dependen del agua para cazar, refugiarse o desplazarse deben adaptarse, y en esa transición, las reglas habituales que ordenan la vida en el bosque pierden su estabilidad. Los depredadores, obligados por la escasez, modifican sus hábitos. Animales como el jaguar, que solía patrullar riberas amplias, se ve forzado a adentrarse más en la selva cerrada, donde la competencia aumenta y las presas se han vuelto más esquivas. Las pirañas, concentradas en charcas aisladas, se tornan más agresivas, y cualquier criatura atrapada en esas aguas menguantes corre el riesgo de convertirse en alimento. Incluso los grandes caimanes, antes dueños de amplias lagunas, deben resistir en espacios reducidos, soportando el acecho de aves carroñeras y otros cazadores oportunistas que merodean alrededor de estos reductos de vida. La escasez de recursos también obliga a especies como el puma a diversificar su caza, adentrándose en territorios más alejados de sus habituales dominios. Es en este contexto que los cuerpos de agua menguantes se transforman en trampas mortales. Las presas que solían ocultarse en las orillas o zambullirse para escapar de sus perseguidores quedan ahora expuestas. Al mismo tiempo, la competencia por los territorios y recursos restantes se intensifica. Depredadores que rara vez compartían espacios se ven obligados a frecuentar los mismos bebedores, generando enfrentamientos directos o desplazamientos forzados. Durante este tiempo,
Incluso los depredadores más astutos, como el puma, deben tomar decisiones rápidas y arriesgadas, sabiendo que cualquier desliz podría significar el fin de su caza. La jerarquía habitual de la selva se difumina, y durante esas semanas, cualquier decisión mal calculada puede significar la muerte. Pero así como este ciclo altera el orden, también garantiza su renovación. La sequía purga a los más débiles y otorga nuevas oportunidades a quienes logran adaptarse, manteniendo la dinámica vital de uno de los ecosistemas más complejos y extraordinarios del planeta.